La Biblia puede considerarse un libro histórico, pero su carácter es completamente distinto a cualquier otra obra de historia que uno pueda encontrar en una biblioteca pública. El relato bíblico inicia con la narración de la creación del mundo, y se prolonga hasta describir el desenlace final de los tiempos. Ningún otro texto de carácter histórico ha llegado a abarcar un rango tan extenso de sucesos en la tierra, en parte porque, naturalmente, nadie estuvo presente en el origen mismo para observar y registrar esos acontecimientos. Por esa razón, resulta imposible que alguien escriba con verdadera autoridad sobre los comienzos de nuestro planeta. Somos los únicos que tenemos el conocimiento sobre cómo será el final de todas las cosas, y ese hecho lo vuelve algo absolutamente único. Dios no comunicó lo que ocurrirá en el futuro a sus seguidores simplemente para saciar su curiosidad personal, sino para que pudieran estar listos y preparados cuando llegara ese momento, de manera que no fueran tomados por sorpresa ni interpretaran mal lo que estaba sucediendo. Debemos agradecer que Jesús hablara con tanta claridad y franqueza acerca de lo que está por venir. La pregunta que muchos se hacen es, ¿acaso vivimos en los últimos tiempos? La Escritura afirma que sí, pero además señala que esos últimos días comenzaron hace ya 2 milenios. Dicho período se inauguró en el día de Pentecostés, cuando se cumplió la primera de las profecías anunciadas para esa etapa. Desde entonces, cada generación de creyentes ha debido permanecer en constante preparación para el regreso del Señor. El contenido de la Biblia está impregnado de predicciones. En total, encontramos 735 profecías referidas a lo que vendrá. Aproximadamente una de cada 4 secciones del texto sagrado presenta una predicción. De hecho, de principio a fin, la Biblia puede definirse como un libro esencialmente profético, aunque hay ciertos escritos que concentran más énfasis en el aspecto predictivo que otros. De esas 735 profecías, 596 ya tuvieron cumplimiento exacto y literal conforme fueron descritas en las Escrituras. Eso significa que alrededor del 81% ya se ha materializado, y muchas de ellas se anunciaron siglos antes de que los hechos ocurrieran. Por lo tanto, no es difícil confiar en que el 19% restante también llegará a cumplirse en su debido tiempo. El porcentaje de acierto que demuestra la Biblia resulta asombroso. Cada predicción susceptible de cumplirse hasta ahora se ha confirmado con exactitud total. Las que aún faltan se relacionan, en su mayoría, con el regreso visible de Jesucristo, y con los sucesos posteriores a ese acontecimiento. Entonces surge la cuestión, ¿cuántas profecías deben cumplirse antes de que Cristo vuelva? La respuesta es que restan alrededor de 20, y justamente es eso lo que aguardamos. Jesús mismo nos exhortó a velar y a orar. ¿Qué implica velar? No se trata de permanecer inmóviles, con la vista fija en el cielo esperando su aparición, porque no era ese el sentido de sus palabras. Él quiso decir que estemos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo, que sepamos identificar las señales que nos dejó como guía para prepararnos. Las señales, en efecto, son los indicios. En Mateo 24 vemos cómo los discípulos se acercaron y le plantearon directamente, ¿cuáles serán las señales de tu retorno? De no habernos dejado pistas, ¿cómo podríamos discernir el momento? Jesús respondió de manera clara y directa, y a Dios debemos dar gracias por ello. En Apocalipsis encontramos una explicación mucho más amplia y detallada, pero en este pasaje de Mateo nos brinda un resumen fundamental de los signos que precederán a su venida. Los discípulos se acercaron a Jesús en privado mientras él estaba sentado en el Monte de los Olivos, y le hicieron la pregunta, «Dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Qué señal confirmará tu regreso y el final de los tiempos?» Jesús contestó, «Cuidado, que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y arrastrarán a muchos tras de sí. Escucharéis rumores de guerras y noticias de conflictos, pero no se alarmen. Estas cosas deben suceder, aunque el final no será inmediato. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diversas regiones del mundo. Sin embargo, todo lo mencionado representa únicamente el inicio de los dolores de parto, pues aún vendrán sufrimientos mayores. Llegará el tiempo en que seréis arrestados, perseguidos e incluso llevados a la muerte. Seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. En esos días muchos tropezarán en la fe, se apartarán de mí, y se traicionarán mutuamente, llegando incluso a odiarse unos a otros. Surgirán falsos profetas que seducirán a multitudes con engaños y la maldad se multiplicará de tal manera que el amor en los corazones de muchos se enfriará. Pero aquel que logre mantenerse firme hasta el final será quien alcance la salvación.
Además, la buena noticia del reino de Dios será proclamada en todo el mundo habitado, de modo que todas las naciones tengan la oportunidad de escucharla, y entonces, recién allí, llegará el final. Se acerca el momento en que presenciaréis lo que fue anunciado por el profeta Daniel, la abominación desoladora, objeto sacrílego colocado en el lugar santo. Quien lea esto, preste mucha atención. En ese instante, los que se encuentren en Judea deberán huir a las montañas. El que esté en la azotea no debe bajar a recoger pertenencias de su casa, y el que trabaje en el campo no debe regresar ni siquiera para buscar su manto. Cuán difícil y terrible será para las mujeres encintas, y para las que estén amamantando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no tenga lugar en invierno ni en día de reposo. Porque en ese tiempo habrá una tribulación tan grande que no ha tenido paralelo desde el inicio del mundo hasta ahora, ni jamás se repetirá. Y de no ser acortados esos días de calamidad, ninguna persona sobreviviría, pero por amor a los escogidos de Dios, ese tiempo será reducido. Entonces, si alguien os dice, aquí está el Mesías o allí está, no le creáis. Pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, capaces de realizar prodigios y señales asombrosas con el fin de engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Estad atentos, porque ya os he prevenido de todo esto de antemano. Así que, si os dicen, el Cristo está en el desierto, no vayáis en su busca, o si os aseguran, está oculto en algún lugar, no lo creáis. Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que cruza el cielo de oriente a occidente, visible y contundente. Así como la reunión de buitres sobre un cadáver confirma su presencia, de la misma forma estas señales anunciarán que el final está próximo. Justo después de la gran angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de reflejar su resplandor, las estrellas caerán del firmamento y las potencias celestiales serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Todos los pueblos de la tierra se conmoverán profundamente, y contemplarán al Hijo del Hombre descendiendo sobre las nubes del cielo con poder y majestad gloriosa. En ese momento enviará a sus ángeles con un resonante toque de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de todos los rincones, desde los extremos más lejanos de la tierra a los confines del cielo. Aprended, pues, la enseñanza que nos deja la higuera, cuando sus ramas brotan y echan hojas nuevas, sabéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando presenciéis todas estas cosas, reconoceréis que su retorno está próximo, ya a las puertas. En verdad os digo, esta generación no desaparecerá sin que antes se cumplan todas estas cosas. El cielo y la tierra algún día dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre y jamás pasarán. Aún así, nadie conoce el día ni la hora exacta en que todas estas cosas sucederán, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, ni tampoco el propio Hijo, sino únicamente el Padre. En ese pasaje, Jesús dejó bien claras 4 señales que anunciarían su retorno. Entonces, ¿cuáles son exactamente esas 4 señales? La primera tiene que ver con los desastres que ocurren en el mundo, menciona específicamente guerras, hambrunas y terremotos. Es cierto que estos fenómenos llevan más de 2 milenios produciéndose, pero en los tiempos recientes se han intensificado, volviéndose cada vez más frecuentes y graves. Por lo tanto, podemos afirmar que ya estamos dentro de esa primera señal, hay conflictos armados, rumores de nuevos enfrentamientos, hambre y movimientos telúricos. Jesús advierte con insistencia que no permitamos que nos engañen. Lo repite una y otra vez a lo largo del pasaje, subrayando que el peligro principal de los tiempos finales es el engaño, tanto dentro como fuera de la comunidad de creyentes. Habrá falsos cristos y falsos mesías que aprovecharán la confusión generada por los desastres naturales para presentarse como los salvadores esperados. Existen ejemplos bien conocidos de líderes que se hacen pasar por libertadores y arrastran multitudes hacia lugares apartados, solo para terminar en tragedia. Mientras más aumenten los problemas, más surgirán personas que se autoproclamen los redentores de la humanidad, prometiendo soluciones definitivas. Pero el consejo de Jesús es claro: no os inquietéis ni os alarméis al escuchar sobre nuevas guerras, catástrofes o crisis de hambruna. Sorprendentemente, él afirma que estos sucesos no son dolores de muerte, sino dolores de parto. En otras palabras, son señales dolorosas que indican que algo nuevo está por nacer. Esto debería transformar por completo nuestra perspectiva. Los desastres no deben llevarnos al pánico ni a la desesperanza, pues sabemos hacia dónde se encamina la historia. Mientras el mundo se llena de temor y se angustia frente a cada tragedia, nosotros debemos mantener viva la esperanza. Los desastres son apenas los dolores previos al nacimiento de un mundo renovado.
Eso nos diferencia profundamente, sentimos compasión por quienes sufren y procuramos brindar ayuda, pero en nuestro interior no caemos en la alarma ni en la desesperación. Esperamos con confianza la llegada de un nuevo orden, y por eso no nos deprimimos ni nos sumimos en la misma preocupación que domina a los demás. En resumen, el consejo de Jesús sería este: no entrar en pánico, no perder la calma, sino más bien reconocer que todos estos acontecimientos son señales de que algo nuevo y glorioso se aproxima. La segunda señal de su regreso no se manifiesta en el mundo exterior, sino dentro de la misma iglesia. Los desastres constituyen la primera señal, los cambios internos en la comunidad de creyentes, la segunda. Así como la primera señal se dividía en 3 elementos, guerras, hambrunas y terremotos, la segunda también se descompone en 3 aspectos, todos ellos relacionados con la vida de la iglesia. El primer aspecto es la persecución. Jesús advirtió que seríamos odiados en todas las naciones por causa de su nombre. El segundo es una marcada reducción en el tamaño de la iglesia, pues el amor de muchos se enfriará. Bajo la presión de una persecución universal, numerosos creyentes nominales, e incluso algunos que parecían firmes, abandonarán la fe. Esa es una imagen sombría y desalentadora, pero forma parte de la señal. La gran sorpresa está en la tercera parte de esta señal: el Evangelio será proclamado a todos los pueblos y grupos étnicos de la tierra. Jesús dio a entender que una iglesia más pequeña, pero purificada y fortalecida, podría tener un impacto mucho más profundo en el mundo entero. Por supuesto, en medio de todo esto, surgirán falsos profetas que intentarán suavizar el mensaje. Mientras no haya paz real, ellos predicarán paz. En lugar de confrontar a la gente con la verdad, ofrecerán palabras de consuelo vacío diciendo: no se preocupen, nada pasará. Pero la exhortación de Jesús es clara: no prestarles atención, no dejarse seducir por mensajes engañosos. El verdadero discípulo es aquel que resiste hasta el final, pues ese será salvo. De esta manera, cuando la iglesia sea objeto de rechazo, persecución y desprecio por parte del mundo, ese será el momento en que los creyentes deberán recordar el consejo de Jesús, mantenerse firmes, perseverar, y no ceder ante el engaño de los falsos profetas. ¿Por qué habría de ser así? La explicación es que, tal como el trigo y la cizaña crecen juntos en el mismo campo, cuanto más se aproximan a la madurez, mayor es la tensión que surge entre ambos. Del mismo modo, en los tiempos finales los cristianos estarán bajo una fuerte presión. Su condición de inadaptados sociales hará que sean objeto de odio, porque el mundo no les pertenece. Nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos, y esa diferencia radical es precisamente la que genera rechazo. Así como Jesús, por ser distinto de los demás, atrajo hacia sí mismo el odio, sus seguidores también lo recibirán. Él mismo dijo: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo, por eso los odio. Ciertamente, no resulta agradable ser despreciado ni objeto de rechazo. Esta situación nos conduce a la tercera señal del fin, la gran angustia que caerá sobre Jerusalén. Se tratará de un acontecimiento geográficamente limitado, centrado en la ciudad santa. En este pasaje, Jesús retoma las profecías de Daniel, quien menciona en 3 ocasiones a un personaje conocido como la abominación desoladora. ¿De qué se trata y por qué reviste tanta importancia? Se refiere a un hombre, un líder humano, que se asentará en la ciudad de Dios, y se proclamará a sí mismo como divinidad, rechazando toda autoridad superior a la suya. Será un tirano cuya influencia tendrá repercusiones globales, pero cuyo epicentro estará en Jerusalén, en el lugar santo. A continuación, Jesús señala que la cuarta señal de su venida ocurrirá inmediatamente después de esos acontecimientos, de modo que los creyentes podrán reconocerla sin margen de error y estar preparados. En ese punto ya no habrá riesgo de caer en trampas de falsos profetas o falsos mesías, porque el evento será tan rápido y evidente que no dejará lugar a dudas. La cuarta señal será el colapso de toda luz natural, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán y la luna dejará de brillar. Esta predicción aparece reiteradamente en distintos pasajes de la Biblia. El profeta Isaías lo expresó así: los cielos se enrollarán como una alfombra, las estrellas se disolverán, y caerán como hojas secas de la vid o como el follaje de la higuera. En ese instante, la humanidad quedará sumida en la oscuridad, iluminada solo por luces artificiales, mientras la gente se pregunta con angustia qué es lo que está ocurriendo. Pero los cristianos sabrán interpretar la señal: Dios apagará las luminarias del firmamento como preparación para la irrupción del resplandor glorioso que acompañará el regreso de Cristo. Entonces el Hijo del Hombre descenderá sobre las nubes y volverá a la tierra.
y sus seguidores no se congregarán en ningún estadio terrenal, ya que no existe uno lo bastante amplio para albergar a semejante multitud. En cambio, se reunirán con él en el aire, y eso será más que suficiente. ¿Acaso no es una perspectiva maravillosa? Cuando veáis que todas estas cosas suceden, sabréis que su llegada está próxima, a punto de manifestarse, a las puertas, como dijo el Señor. Después de esto, Jesús pronunció una enseñanza sencilla utilizando la imagen de una higuera, aunque muchos creyentes la han malinterpretado como alegoría. Él dijo: aprended la lección de la higuera. Cuando sus ramas se vuelven tiernas y comienzan a brotar las hojas, sabéis que el verano se acerca. Es decir, de la misma manera que observando la naturaleza reconocéis la cercanía de una estación, al ver cumplirse estas 4 señales, sabréis que su regreso está cerca. La analogía de la higuera no era una alegoría rebuscada, sino un ejemplo directo, basado en experiencias cotidianas, como solía usar Jesús en sus parábolas. Tal como se sabe que el verano llega cuando la higuera da señales, así también la observación de estas señales confirma que el tiempo del Señor está a las puertas. Y para cerrar, queda una invitación a la reflexión. ¿Qué himno o canción de adoración ha fortalecido más tu fe, y te ha hecho sentirte más cerca de Dios en tu caminar espiritual?